Los días de Noé se refieren a la enseñanza que nos dio Jesús en Mateo 24, en la cual fue dada a su discípulo cuando él estaba en el templo de Jerusalén. Y los discípulos le preguntaban asombrados sobre la majestuosidad del templo de Jerusalén, y Jesús respondiéndole: no se sorprendan, porque de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y le digo que esa profecía ocurrió para asombro de todos, tal cual que, como lo dijo Jesús, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. El ejército romano posteriormente destruyó el templo de Jerusalén y en la actualidad aún no ha sido reconstruido. Ahora nos preguntamos, ¿ocurrirán las demás profecías? Luego de esta profecía, Jesús le responde una pregunta que le hacen los discípulos. Los discípulos le preguntan a Jesús cómo será el tiempo del fin. Y Jesús lo compara con los tiempos de Noé, diciéndole: como el tiempo de Noé será el fin. En aquel entonces se predicará el evangelio por todas partes, y ahí vendrá el fin. Pero ¿cómo serán los tiempos de Noé? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Dice la Biblia que en el tiempo de Noé, cuando se multiplicaba la población, cuando las hijas de los hombres se multiplicaban, las hijas de los hombres eran hermosas, los ángeles que estaban en el cielo dejaron su morada y vinieron a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Fíjense que prácticamente Jesús nos dice que así será en tiempos del fin, así como en la actualidad podemos ver que los avistamientos ovni o los extraterrestres, o nosotros en la Biblia los llamamos ángeles caídos, están siendo avistados en muchas ocasiones. Y esto no es oculto a nadie, que han tenido raptos de mujeres y de seres humanos para experimentos. En aquel entonces, en Noé, también pasó lo mismo. Dice la Biblia que seres provenientes del espacio vinieron y tuvieron relaciones con las mujeres, y esas relaciones tuvieron seres que eran producto de esa relación y tenían un intelecto mucho más avanzado que el ser humano y común, y llegaron a ser personas de renombres, y en aquella época dieron conocimiento mucho más avanzado al ser humano de aquella actualidad. De allí se produjeron la elaboración de metales, se produjo y se profundizó sobre los avances de la guerra, sobre la vestimenta, sobre la construcción, sobre la edificación de pirámides. Por eso vemos que en aquella época de los egipcios, aztecas, mayas, en unas civilizaciones donde se ve lo que es la intervención de una inteligencia mucho más avanzada, se produjeron grandes maravillas en el intelecto humano. Lo importante aquí es que debemos notar que cada vez que aparecen esos seres que intervienen en la vida humana, llamados unos ovnis, otros extraterrestres, llamados ángeles caídos, traen un avance tecnológico desmedido para el ser humano que cambia la sociedad. En aquella época pasó un ser humano que combatía y vivía de manera salvaje en chozas, un ser humano nómada, a vivir en pirámides, ciudades, construir maravillas que aún prevalecen en el tiempo, que sabemos que es la intervención de seres de inteligencia mucho más avanzada del ser humano, como las aztecas, como las mayas, en la cual se han conseguido mucha tecnología que el ser humano no pudo haber tenido en esa época.
Ahora, si nos remontamos a esa época de Noé y nos venimos ahora acá a nuestra actualidad, sabemos que la tecnología y nuestra sociedad cambió de una manera colonial, rural, totalmente retrasada, comparada con la actual. El incremento de la tecnología fue avanzada, satélites en el espacio, computadoras, televisores, automóviles, toda clase de avance que además de mejorar la vida del ser humano, también trajo destrucción del planeta y también trajo destrucción a la sociedad, a la vida como la conocíamos. Ejemplo de esto, vemos cómo nuestros mares están contaminados, cómo hoy hablamos de un calentamiento global, cómo hablamos de terremotos, cómo hablamos de tsunami, cómo hablamos de toda clase de pandemias, enfermedades, producto del total egoísmo del hombre para dominar al hombre. Cómo vemos hoy la destrucción de la naturaleza, de los árboles, cómo vemos la contaminación totalmente elevada, cómo vemos hoy la perversión sexual, la inmoralidad, el aborto, las drogas, el alcohol, cómo se degrada el ser humano, producto de todas estas alteraciones que nos han dado la desviación de un plan de Dios. Dios tiene un plan para el hombre, un plan para que nuestro planeta esté totalmente acorde a su voluntad y prevalezca y perdure y esté en el plan divino inicial, vivir en la inmortalidad de Dios y en la eternidad. Podemos escoger o el sistema de este mundo o lo que dijo Dios. Dios planea para ti un fin de luz, un ser, que crezca el ser en ti de luz, y eso solamente lo puede dar Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, este rey no es de este mundo, pero te vino a dar una promesa de inmortalidad y de eternidad, que solamente lo puedes tener con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que también transforma tu vida, transforma no solamente tu manera de pensar, transforma tu genes. Y dice la palabra, y dice la Biblia, que al momento de tú recibir el Espíritu Santo, eres una criatura nueva, y no eres de este mundo, sino estás sentado en el reino de los cielos, juntamente con Jesús. Amén.